Las y los jubilados maestros deseamos continuar siendo la voz de la experiencia en el gremio. Por eso, hablar de política sindical implica mejorar y defender nuestros derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus legítimos intereses. No es posible, hagamos un sindicato. El magisterio organizado pretende estar a la vanguardia de ello. Una cápsula de PQ Horizonte. Las y los jubilados maestros deseamos continuar siendo la voz de la experiencia en el gremio. Por eso, hablar de política sindical implica mejorar y defender nuestros derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus legítimos intereses. No es posible, hagamos un sindicato. El magisterio organizado pretende estar a la vanguardia de ello. Una cápsula de PQ Horizonte. Las y los jubilados maestros deseamos continuar siendo la voz de la experiencia en el gremio. Por eso, hablar de política sindical implica mejorar y defender nuestros derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus legítimos intereses. No es posible, hagamos un sindicato. El magisterio organizado pretende estar a la vanguardia de ello. Una cápsula de PQ Horizonte. Hola, ¿cómo están todas y todos? Yo soy Erika Pérez, los saludo desde aquí te digo, su espacio donde nosotros queremos darte la voz. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Facebook y también en Instagram. ¿Acabas de ver la cápsula de que estuvo antes de mi presentación? Bueno, déjanos tus comentarios, ¿te gustó? ¿Quieres que hagamos más de este contenido? Espero tus comentarios a través de inbox o directamente en esta transmisión completamente en vivo. Y estoy muy contenta porque justamente hablaremos de un tema importante. ¿Qué es el sindicalismo? ¿Qué es ser sindicalista? ¿A quién beneficia y a quién no? Y para eso, esta tarde nos acompaña el maestro Guillermo Tovar, a quien le pido a mi querida audiencia que recibamos con un fuerte aplauso. Maestro Guillermo, ¿cómo está? Guillermo Tovar, bienvenido a su espacio. Muy contento. Muchas gracias por la invitación a todos los que nos observan a través de las redes. Muy amables y muchas gracias. Pues sí, antes de bienvenido, a mí me gustaría que nos platicara un poco quién es Guillermo. Guillermo, el ser humano, y cómo logra esta trayectoria como docente. Esa es una pregunta muy difícil. La verdad es que confieso que yo no quería ser maestro. La verdad es que yo no quería ser maestro. No estaba en mis planes ser maestro. Sí. La verdad es que vengo de una familia de maestros. Mi mamá es maestra, ya también jubilada. Y difícilmente yo veía que ella pudiera costearme una carrera universitaria. Entonces pensé, bueno, voy a estudiar la normal. En aquel entonces se estudiaba en 3 años, después de la secundaria. Y entonces me decidí por estudiar la normal para después seguir la universidad. Y entonces terminé la carrera normal, que no la hice en 3 años, sino la hice en 4, no por flojo, sino porque en ese momento cambiaron el plan de estudios y pasó de 3 años a 4 años. Quiero decirles que yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros, orgullosamente. Ay, la benemérita Escuela Nacional de Maestros. Pero algo más de mi vida que quiero que conozcan es que yo soy originario de Toluca. Yo nací en esta ciudad. Así que amo entrañablemente a mi ciudad y a mi estado. Pero ahorita no está en Toluca. No, los avatares del destino nos hicieron emigrar primero a la Ciudad de México y después a Ecatepec, donde actualmente resido. ¿Cómo se empieza a hacer esta idea de saber en casa para una licenciatura universitaria, por así decirlo, y tomar esta bandera o este camino que sería ayudar y contribuir a la sociedad a través de la educación, y sin ser un ser humano frustrado? Porque hay muchos que dicen, no, yo no quería hacer esto, lo hice por tal razón, y se frustran, se amargan y no dan el 100% y se viven desquitando, pues obviamente con los alumnos ya estando frente a grupo. Pues se veía en la infancia, puedo decir que
en la casa de todos ustedes había ciertas carencias, porque mi mamá era el único sostén de la familia. Y entonces difícilmente yo pensé que podía darme la oportunidad de una carrera larga. Entonces, pues para ayudarla, dije, pues mejor estudio la carrera corta y después sigo la universidad. Lo hice en un principio. Después de la normal, estudié en la Universidad Metropolitana, pero deserté y me fui a la normal superior porque ya una vez que tuve la oportunidad de dar clases, de estar en contacto con los niños, pues me empezó a gustar. Quizás desde la normal ya me empezó a gustar la carrera. Cuando los maestros me hablaban, cuando sus enseñanzas eran interesantes, dije, no, yo creo que sí nací para esto. Pero originariamente no había pensado ser normalista. ¿Y no está frustrado? No, en absoluto, al contrario. Esta vida me ha dado muchas satisfacciones. La posibilidad de ser maestro y de influir en el ánimo de muchas generaciones, ha sido para mí muy satisfactoria. ¿Cuál es la mejor lección que le dejó su mamá y que hasta el día de hoy lo mantiene de pie? La mejor lección, y se los digo, es que ella me enseñó a ser independiente. Ella me enseñó a ser autosuficiente. Alguna vez yo llegué con alguna tarea de la escuela que no podía resolver. Y le dije, mamá, ayúdame con la tarea. Pero ella me contestó, y se lo agradezco. En ese momento a lo mejor me molesté y me enojé, pero me dijo, yo aquí soy tu mamá, no soy maestra. Olvídalo. Así que ponle atención a tus maestros y resuelve tu tarea. Inténtalo. Ya si después no lo haces, ya recurres a mí, pero inténtalo primero. Y eso hice. Y afortunadamente eso me enseñó a que yo tenía que resolver mis problemas por mí mismo, buscar la manera de consultar a quien me los resolviera, pero planteando las cosas adecuadamente. Totalmente. ¿Cuál es su mayor valor, el mayor valor de Guillermo? Pues eso tendría que decirlos las demás personas, pero yo creo que tengo la posibilidad de ser hasta cierto punto comprensivo. Trato de entender a la gente, de por qué tiene esa forma de actuar o de pensar, porque cada quien es, digamos, producto de sus circunstancias, de su historia. Y eso me permite reconocer que aunque alguien se equivoque, no es porque sea malo, sino porque está de alguna forma anclado en esa historia personal que tiene. Totalmente de acuerdo, maestro. En todo este caminar, cuando ya obviamente decide tomar el camino pues de la docencia, ¿alguna experiencia en sus inicios que lo hayan marcado? Y hablo también de decir, llegar a sentir la frustración y reafirmar, decir, es que no quería ser maestro. Sí. O darse cuenta de sí, este es el camino que debo de seguir. Sí, al principio era difícil enfrentarme a los niños. Me tocaron grupos numerosos. Cuando empezamos a ser maestros, por allá de 1975, los salones se llenaban con 50 o más niños. Y entonces era difícil hacer que todos aprendieran. Y sobre todo, mantener la disciplina era un asunto complicado. Hay veces que llegaba a casa y dije, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué gano yo con atender a tantos alumnos que son groseros, irrespetuosos, desobligados y sus padres que no ayudan? Pero eso, lejos de alejarme de la profesión, me hizo decir, pues sí puedo, tengo que enfrentar esta situación y tuve la necesidad de prepararme un poco más para poder afrontar esas problemáticas y poder resolverlas. Y dijo, no voy a claudicar, sigo adelante. Y seguimos adelante. Muy bien, maestro. Justamente eso es lo que hoy, el motivo también, y quiero comentarle a la audiencia de que esté aquí, por toda la trayectoria que usted trae, sabemos que ya es maestro jubilado y también me gustaría que le compartiera a nuestra audiencia cuántos años de servicio estuvo usted al frente de grupo y qué cargos también a lo mejor dentro de la escuela. Sí, cómo no. Muchas gracias por la pregunta. Yo estuve casi 40 años en servicio. Me faltaron algunos meses o algunas semanas
para cumplir los 40 años. Empecé en 1975 y me jubilé en el 2005. Así que ya tengo casi 10 años, 9 años de haber sido jubilado. Pero sí, casi completé 40 años. Y estuve primero como docente frente a grupo en primaria. Fui maestro de primaria. Tuve una experiencia muy efímera en secundaria. Okay. No me gustó el nivel de secundaria. Eso mejor no se los cuento. Eso ya lo borré de mi historia. Eso ya. Después también tuve la oportunidad de laborar en media superior, en bachillerato, en la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México. Y me terminé en preescolar. Así que conozco casi todos los niveles. Y bueno, después de ser maestro de grupo, casi 20 años, tuve la oportunidad de ser director escolar en una escuela primaria por 10 años aproximadamente. Y luego supervisor en bachillerato y supervisor en preescolar. Ay, oiga, una gran trayectoria. Y en toda esa trayectoria en algún momento, bueno, quiero hacer un paréntesis. Preescolar, ¿qué experiencia le deja preescolar? Porque son almitas lo más lindo que puede haber en el tema de estar frente al grupo, que son los niños, los chiquititos de casa. Pues sin que nadie se sienta agraviado, pero el preescolar es el nivel que más me ha gustado. Okay. Primero por los niños, precisamente porque es ese entusiasmo que tienen, esa, digamos, transparencia, esa forma de comportarse tan espontáneamente, esa curiosidad innata que tienen ellos, pues realmente te enternece y te hace que los quieras, los ames. Por otro lado, pues las maestras son muy entregadas a su trabajo. No quiero decir que en otros niveles no, pero en preescolar no tienen de otra, porque la verdad es que no pueden apartarse de su grupo, no pueden respirar un rato, darse la vuelta y dejarlos ahí solos, porque el nivel es muy demandante. Pero también los padres de familia son muy colaboradores. Pues sus niños están pequeños y todo quieren ayudar para que tengan una buena educación. Entonces, es mi mejor experiencia, aunque las experiencias que tuve en preparatorias o en primarias fueron también muy agradables. Qué bueno, porque yo quería que nos compartiera esa parte, porque ver su personalidad y ver que estuvo frente a niños de kinder, pues la verdad es que habla también de la gran bondad que trae usted en su corazón y que es seguramente lo que también recibió en casa siendo niño. Sin duda alguna. Sí, gracias. Pues mi querido maestro Guillermo, yo quiero primero que nada pedirles que recibamos con un fuerte aplauso a Frida, nuestra querida productora. ¡Bravo! Y empecemos con nuestro primer bloque de... Tienes mucha razón. ¡Bravo! Dolores Esteban nos escribe: es de suma importancia saber los perfiles de quienes integran el movimiento, y las entrevistas nos han apoyado mucho para valorar la calidad humana y profesional de los participantes. Gracias por tu comentario. Gracias. ¿Quién más? Crisel Castillo: resiliencia, maestro Guillermo Tovar, es lo que nos caracteriza para salir adelante en los diversos obstáculos que se nos presentan. Comparto contigo. ¡Bravo! Todavía no salen las preguntas para ya poder sacar bien el chismecito. Los invitamos a que comenten, tienen una pregunta. Hay un maestro, el maestro Guillermo Tovar es una institución, no solamente hoy en lo que nos atañe, que es la política sindical. ¿Quién más, mi querida Frida? Nos escribe Mondragón, un hombre limpio, pulcro, de gran talento que inspira, y a las nuevas generaciones nos inspiró para estar en conjunto en esta lucha. Sin miedo, porque no tenemos nada que ocultar y estamos dando la cara, y ustedes los jubilados nos enseñan el buen camino.
Maestro. Gracias. Pues predicar con el ejemplo, maestro Guillermo. Así es. No se puede enseñar de otra forma. Por ejemplo, la moral, la ética, no puedes transmitirla con palabras. No puedes hacer planas que llenen los alumnos para que entiendan lo que es la moral. Tienes que vivirla, tienes que hacer que los niños la vivan. Entonces, y esto es parte de lo que tenemos que hacer siempre los maestros, enseñar con el ejemplo. Sí, porque dicen que el ejemplo arrastra más que un discurso. Así es. Y por lo que escuchamos, el ejemplo que usted ha dado justamente ha sido de esa constancia, de esa congruencia. Platíquenos también un poco, ya entrando en materia en nuestro tema. Muchísimas gracias, mi querida Frida, por los comentarios. En un ratito más te estaremos molestando. Gracias. Búscate el chismecito, miren los comentarios, por favor. Que esto arda el día de hoy. A ver, maestro, hablemos de los jubilados, pero hay una política dentro del sindicato. Y yo quisiera que nos platicara un poco. ¿En algún momento usted tuvo algún cargo dentro del CEMSEM? Ya sea como secretario, como delegado. Sí. Que nos pudiera contar un poco de eso para poderlo encaminar a todo el comentario que hacían del movimiento MTM. Sí, en primer lugar, fui delegado. Casi en los primeros años de servicio me interesó la cuestión sindical. Aunque confieso, y yo no sé si a los demás les pase lo mismo, pero uno empieza a ser maestro con la idea de tener un trabajo o una vocación, pero no piensa uno si va a formar parte o no de un sindicato. Cuando uno empieza a ver su cheque, meses después de que ya le están pagando a uno, encuentra uno un renglón que dice cuotas sindicales. Y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué me están descontando cuotas sindicales? ¿A qué se debe? ¿A que alguien me avise? ¿Y cuándo me preguntaron si yo quería pertenecer a tal sindicato? Todavía era en la época, en el tiempo en que los sindicatos pretendían ser únicos y no había posibilidad, que ahora ya está reformada incluso la Constitución, y en una misma empresa o en una misma entidad gubernamental ya se puede hacer diferentes sindicatos. Y entonces ahora sí hay que dar su anuencia expresa para formar parte de un sindicato. Pero bueno, es una de las cuestiones que me llamó la atención en primer lugar. Pero también que yo vi que algo no estaba muy bien, que no teníamos buenas condiciones de trabajo, que no teníamos buena atención médica, que no teníamos algunas cuestiones que nos hacían falta, y dije yo, bueno, ¿cómo la podemos solventar? Y claro que para eso están los sindicatos. Entonces, pues entré un poco en esa idea de ser representante sindical de la zona donde yo trabajaba, y afortunadamente lo pude hacer, no la primera vez, porque la primera vez que nos postulamos no recibimos el voto mayoritario de los compañeros, y entonces pues no quedamos en la delegación, pero no dejamos en la idea y seguimos insistiendo. Para la próxima vez ya era yo secretario de una delegación, y después de eso pues estuve como, no sé si 9 o 10 veces siendo delegado. Okay. Y entonces asistí a los consejos, a los congresos, y en alguna ocasión también me tocó ser comisión especial dentro del CEMSEM. Y ahí también pude conocer un poco más qué es el sindicato, cómo actúa. Y bueno, claro que hay cosas que hace bien, hay cosas que necesitamos que haga mejor, y hay otras cosas que me doy cuenta que a veces como que no les interesa hacer. Entonces ahí es donde creemos que tenemos que influir en este asunto de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los compañeros. Sí, porque aparte, o sea, el que hoy usted esté también, tomando esta bandera de este movimiento que es MTM, pues usted no es producto de la casualidad. O sea, usted ya estuvo en las entrañas, por así decirlo, de un sindicato, vio las irregularidades, pero hoy está también del otro lado, maestro. Porque fíjese que yo no sabía esto. En mi ignorancia, quiero confesarle a la audiencia, yo pensaba que, bueno, te jubilas y tú sigues formando parte del sindicato. Pero me acabo de enterar hoy tristemente que no es así. En el momento que te jubilas, el sindicato te desconoce. ¿Es así o estoy equivocada? En parte es así. En parte es así, no del todo. Hay un estatuto, bueno, hay un artículo en los estatutos donde en el CEMSEM
sí se contempla la delegación de jubilados. Es decir, los jubilados también tenemos una delegación en el CEMSE. Pero acaba de haber una reforma el año pasado, en 2023, en donde no se quitó ese artículo. Seguimos formando parte del sindicato. Los delegados es el artículo 8. Por acá lo traía. Déjenme ver si lo puedo decir nada más para que sea... Brevemente para que los demás compañeros lo entendamos. Es el artículo 8 que ya reformado le agregaron la palabra de honorario. Somos miembros honorarios del CEMSE. Entonces, para algunas cosas sí somos parte del CEMSE, pero para otras no. Por ejemplo, en esta próxima elección del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro sindicato, los jubilados no tenemos oportunidad de votar por la planilla de nuestra preferencia. ¿Cómo crees? Solamente los maestros activos. Y la razón que nos dan es que es sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Y nosotros ya no estamos al servicio del Estado de México, pero yo creo que sí fuimos y somos todavía maestros y creo que tenemos mucho que aportar. Y además, quizás ya en mi caso y en el caso de muchos, de manera desinteresada. Porque, pues bueno, yo podía estar tranquilamente en mi casa rascándome la barriga y viendo la televisión, pero estamos todavía en esta lucha. Porque esta lucha para nosotros no solamente es tener mejores condiciones de vida y de trabajo para los compañeros, sino que también la vemos, si un compañero tiene esas condiciones favorables para ejercer su profesión, seguramente la va a realizar de la mejor manera posible. Y los primeros beneficiarios van a ser los alumnos y la sociedad en su conjunto. Entonces, el porqué del sindicato y el porqué de la defensa de nuestros derechos, precisamente para que tengamos condiciones que podamos aportar más a la sociedad en su conjunto. No es poca cosa. No se trata nada más de tener un sindicato para que nos defienda y de manera personal tengamos mejores condiciones, sino se trata de que esa defensa repercuta en el bienestar de toda la sociedad. Un maestro bien pagado, un maestro con mejor salud, un maestro con más comodidades en su hogar, pues seguramente va a ser un maestro más positivo, va a enseñarles a sus alumnos mejor, va a educar con el ejemplo precisamente, porque no va a llegar enojado, no va a llegar cansado, no va a llegar pensando en otras cosas, sino dedicándose expresamente a su labor. Y es que, bueno, como bien lo decía, su mamá era maestra, pero llegando a casa era madre de familia. Y entonces cuando no suena nuestro bolsillo, cuando dices, me falta para la leche, me falta para el material, y aunque soy maestra, yo hago mi listota para los otros padres de familia, a mis hijos también les piden. Y obviamente ya llegas al salón de clase con esa preocupación, como usted bien lo menciona. Ahora, volvamos al tema de jubilados. Ustedes marca esta reforma que son honorarios, es decir, se les sigue descontando cuota de lo que ustedes reciben de su jubilación. ¿Cómo está este movimiento ya para ustedes, maestro? No, ya definitivamente una vez que dejamos de trabajar, ya no nos descuentan cuotas sindicales. Lo que nos siguen descontando son servicios médicos, eso sí. Nuestros descuentos son para que nos den atención médica, pero ya no hay descuentos de cuotas sindicales. Entonces, ahí también hay una, digamos, algo pendiente. Algunos están a favor, otros están en contra. Yo, por ejemplo, creo que sí podríamos seguir siendo parte del sindicato, pero también reconozco que tendríamos que aportar. Porque alguien dice, es que ya aportamos durante 30 años o más, entonces ya nos ganamos. Sí, pero las condiciones son también otras. Hoy son diferentes. Y la economía también tiene que ir desarrollándose. No se puede atender a más gente con el mismo presupuesto. Claro. Entonces, también hay que entender, si queremos seguir siendo parte de una organización, tenemos que aportar algo. Y sobre todo, si queremos estar con los mismos derechos y con las obligaciones de los maestros activos, entonces una obligación también es nuestra aportación. Pero eso no está considerado en los estatutos. Sin embargo, quiero decirles que, investigando un poco, en muchos países los compañeros jubilados
forman parte de los sindicatos, incluso en el nuestro. Solo por poner un ejemplo. Y en Italia, más o menos el 50% de la membresía sindical es de compañeros jubilados. En Reino Unido es solamente el 5%, pero finalmente quizás sean los extremos en los países de manera internacional. Hay otros países que en sus sindicatos sí aceptan compañeros jubilados y otros que no. En el caso de México, por ejemplo, tenemos el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en su artículo 2 dice que está compuesto por jubilados que ratifiquen su voluntad de permanencia al CENTE. O sea, una vez que uno se jubila, tiene uno que hacer esa ratificación para seguir perteneciendo al CENTE. Los que no quieren, simple y sencillamente ya se van y no serían tomados en cuenta. Lo que no sé es si también aportan cuotas sindicales, pero, por ejemplo, yo también soy jubilado del CENTE, porque fui maestro federal y también maestro estatal. Por eso conozco este estatuto, pero ha sido reformado. Entonces no sé si actualmente se les exija alguna cuota. Yo no estoy aportando en el CENTE, no ratifiqué en el CENTE mi permanencia en el sindicato. Sí. Porque, como les dije anteriormente, estoy casado con la idea de el Estado de México. A mí lo que más me preocupa en principio es que los maestros del Estado de México puedan tener mejores condiciones. Y entonces tampoco se puede uno dividir, estar aquí y allá. Sí, ¿no? Entonces decidí, aunque sí participé sindicalmente también en el CENTE, y quiero decirles que en algún tiempo formé parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la organización que se opone al CENTE, que era de líderes charros, y los de la coordinadora pues éramos más de izquierda, ¿no? Más revoltosos, nos decían, o disidentes también. Bueno, pero incluso el sindicato petrolero de la República Mexicana también habla en el artículo 23 de socios activos y socios jubilados. Okay. También el sindicato de Relaciones Exteriores también tiene en sus estatutos la permanencia de los jubilados. Ajá. Y también hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, de la que México formó parte. O sea, hay acuerdos que México tiene con esa organización, y esa recomendación dice, lo voy a leer brevemente para que no se me pase alguna palabra. Sí, maestro, adelante. Esa recomendación considera que las legislaciones nacionales no deberían impedir que los jubilados ocupen cargos sindicales dentro de las respectivas organizaciones de trabajadores. Esto lo dice la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no hay algún impedimento. Es una cuestión de voluntad política y de lograr un acuerdo. Esto también se tiene que dialogar, se tiene que poner en la mesa, se tiene que debatir, claro. Y de acuerdo a lo que la mayoría determine o llegue a esa conclusión, pues puede haber o no la posible inclusión de los maestros jubilados, no solamente como figura meramente decorativa, sí, porque claro. También entendemos que la equidad y la inclusión tiene que ver con el respeto a todos en sus derechos y también con la obligación de participar activamente en el concurso de las actividades que el sindicato está realizando para mejora de todos. Y podríamos hablar que esa sería una propuesta de MTM para los jubilados. Exactamente. Esto es algo obviamente para el CEMSEM en general. Esto es algo que se ha venido proponiendo. Les recuerdo yo que, por ejemplo, el MTM ha realizado varios recorridos a nivel estatal en donde le ha pedido a los compañeros que aporten sus ideas, que propongan estrategias y actividades para que el sindicato funcione mejor. Y esto es algo que se ha recabado en esas visitas a las diferentes regiones del Estado. Y estamos precisamente con eso. Hay que debatirlo, hay que platicarlo y hay que llegar a acuerdos y consensos. Excelente, maestro. Pues con este comentario de usted, pasamos a nuestro segundo bloque de comentarios. Desde aquí te digo, los invitamos a que participen y nos escriban a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook y también en Instagram. Te cedo el micrófono, mi querida Frida. ¿Quién nos escribe el día de hoy? La agarré con prisas. No. Disculpen por un poco que se nos está yendo la imagen.
tenemos aquí un cable bailarín. Es que es la magia del foro de PQ Horizonte. Tochtli Herrera. Redignificar la trayectoria del jubilado hoy y siempre debe ser tarea del sindicato. Hoy nos tienen relegados, somos parte de su historia. Fuerte. Nos escribe José Manuel de Paz González. ¿Qué posibilidades ve, maestro Memo, que MTM sea una planilla sindical en las próximas elecciones del sindicato? ¿Y cuál es para usted la diferencia entre el sindicalismo y el sindicalizado? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Posibilidades son muchas. Estamos realmente trabajando para que esto sea una realidad. Depende de los que estamos formando parte del MTM, pero también depende de todos los compañeros, porque no podemos llegar solo. Y una diferencia notable es que en el MTM hay no solo se dejan a un lado las cuestiones personales, sino hay un interés por la mejora colectiva. Y estos recorridos que estamos haciendo y este proceso que se está llevando, precisamente le dan a los compañeros elementos para poder identificar quiénes realmente están hablando con la verdad o quiénes están utilizando solamente la demagogia. Porque además les estamos enseñando a los compañeros a pensar, a reflexionar, a definir o a dirimir cuándo se les habla con la verdad o cuándo no. Y estamos proponiendo que haya una verificación de lo que estamos haciendo para que se den cuenta si lo queremos realizar o si lo vamos a realizar o si es factible de realizar. Entonces, esta es la gran diferencia. Y no es... El sindicato lo formamos todos. Todos somos sindicalizados. Todos somos sindicalistas. No es que los que apoyen al comité ejecutivo sean solamente sindicalistas, porque el sindicato somos todos. Hay una mala percepción. A veces los compañeros me dicen, voy a ir al sindicato cuando vienen a las oficinas sindicales, pero el sindicato no está en las oficinas sindicales. El sindicato está en todos y cada uno de nosotros. Eso sí es identidad sindical. Vamos a formar un sindicato. Joel Galaviz nos escribe, Memo Tobar, un portavoz digno de la base. Hoy el MDM, Nuevo Sindicalismo, Morexi y demás corrientes de opinión, en apoyo y coadyuvancia en favor de los derechos y por un salario digno a través del MTM. Ojalá Memo pueda retomar y dialogar el pendiente marco laboral. Demanda vitalicia más sentida de la base. Gracias, Joel. En eso estamos. Marlet Alvirde nos escribe, por ejemplo, no hay apoyo del CENSEM a los compañeros que llevan más de 2 años sin cobrar su pensión. Aunque hay una delegación de jubilados, dicen que ya no están en el sistema. ¿Algo se puede hacer si la dirigencia llegara a cambiar? Claro. Sí, ahorita el sindicato, de alguna manera, la dirigencia sindical, de alguna manera se entiende de esta lucha que están dando los jubilados por tener su pensión. Porque ya tenemos noticias que hay compañeras y compañeros que tienen más de 2 años que renunciaron, que ya aceptaron su pensión y que no les han dado ese pago. Entonces, este no es un asunto que se deba resolver de uno por uno. De que si a mí no me ha llegado, yo voy y me quejo y logro que me hagan caso y entonces ya me pagan. Este es un asunto que, como se repite y tiene las mismas características, debe haber una organización, debe haber una instancia que abogue de manera general por este tipo de situaciones para que se resuelvan colectivamente y no se tengan que resolver individualmente y de uno por uno, que eso es lo que ha retrasado todo. Entonces, si el sindicato se hace cargo de la atención de este problema, y no es solo este problema, hay otros más problemas que por no estar, digamos, afiliados al sindicato, por decirlo así, con con todos los derechos y obligaciones, entonces no se puede resolver una cuestión de esto. Pero hay alguna otra. Por ejemplo, miren, bueno, voy a hacer un poquito de historia, porque una de las cuestiones que más me llamó la atención desde el principio es la falta de democracia al interior de nuestro sindicato. Es decir, cómo se hacen los procesos para elegir a las nuevas dirigencias. Por eso MTM ahorita está en posibilidades de cambiar esa estructura, de cambiar eso que parece que es un mal necesario que tenemos que atravesar, que solamente hay una planilla y que esa planilla sea auspiciada
por parte del Comité Ejecutivo. Pero hace muchos años, quizás más de 20, nosotros decíamos que el salario de los maestros debía darse en sueldos mínimos. O sea, el salario no era aumentar 5%, aumentar 10%, sino que los maestros ganáramos 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, dependiendo en su momento, porque esto fue cambiando con el tiempo. Sí. Fíjense qué cuestión tan importante planteábamos hace 20, 25 años. Y si lo hubiéramos logrado en aquel entonces, claro, sé que el hubiera no existe, bueno, pero por supuesto que quizás no tuvimos la fuerza o no era la idea ni del sindicato ni del gobierno el hacernos caso en ese aspecto. Una de las razones que nos daban es que los salarios mínimos tendían a desaparecer. Pero lo que pasó es que se congelaron. Y lo que pasó ahora, después de un periodo neoliberal de más de 30 años, los salarios vuelven a revitalizarse. Lo que antes era el sueldo mínimo, que estaba tasado en unos 80 pesos diarios, ahora son 240. En términos reales ha crecido, en términos nominales casi 3 veces, pero en términos reales ha crecido casi el doble. Si hubiéramos ganado el sueldo en salarios mínimos en aquel entonces, ahorita los salarios de los maestros estarían al doble. Pero hay algunas modificaciones que les han afectado a los jubilados. Por ejemplo, el cambio del artículo 70. Ok, sí, gusta leer. El artículo 70 nos dice que el ya reformado, que el monto de las pensiones del sistema solidario de reparto que se refiere a esta ley se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto de Geografía Estadística. Esto hace que las pensiones se vayan reduciendo. Si bien es cierto, sí se van a incrementar de acuerdo al índice de precios y cotizaciones, se desestima que el artículo anterior, que en el 70 decía que estas pensiones iban a ser incrementadas conforme a los incrementos del sueldo de los activos. Antes decía, el monto de las pensiones del sistema solidario a que se refiere la ley se incrementarán en la misma proporción que el gobierno del Estado otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos a cotización de servidores públicos en activos. Entonces ahora ofrece un sueldo mayor a los activos, a los jubilados solamente les va a dar el incremento del índice de precios al consumidor y va a ser calculado en UMAS, ya no en salarios mínimos, sino en unidades de medida y actualización. Eso, si bien es cierto, no les quita ahorita en términos reales dinero a los jubilados, sí les quita la oportunidad de que paulatinamente y en el futuro vayan teniendo un ingreso mayor, porque como estamos viendo, el salario mínimo va aumentando más que el índice de precios al consumidor. Entonces, este es un efecto que ahora también tienen los jubilados, yo como jubilado y todos los que ya estamos jubilados, aunque ya recibimos la pensión, la imposibilidad de incrementar nuestro salario paulatinamente. Y bueno, muchas veces el índice de precios al consumidor no es tan real y vemos que algunos precios, dependiendo de cada quien, pero lo que está cotizado en el índice de precios es la canasta básica, pero hay otras cuestiones que suben más que lo que sube la canasta básica y que estamos imposibilitados en tener esas satisfacciones los maestros jubilados. ¿Y quién nos hace caso en este caso? Digamos que el sindicato tendría que abordar seriamente esta problemática. Claro. Y puedo mencionarles algunas otras, por ejemplo, los servicios médicos. A los compañeros jubilados también se les relega y muchas veces se les hace esperar horas y horas y se les dice que su caso no es serio, hay otras urgencias mayores, pero ¿cómo no va a ser serio una urgencia de un jubilado que puede depender de que una atención inmediata el que pueda salvar la vida o no? Y más entonces, por la edad que va avanzando de ustedes por el servicio. Digo, aunque se ven jóvenes, pero bueno, ya también el desgaste emocional, físico que han tenido durante años de servicio, pues sí deberían de tener una prioridad, no un privilegio, pero sí una prioridad en el sistema de salud. Sí. Y que ya sabemos todo el nombre de este sistema de salud. Efectivamente. Eso, y podríamos seguir abundando. Sin embargo, creo que lo importante es, primero, que los jubilados tengamos una garantía de que alguien nos puede defender. Y esto también para nuestras familias, no solamente es de manera personal, sino para los que dependen de nosotros. Entonces, necesitamos
que alguien abogue y se haga cargo de cuestiones tan sentidas como estas que estamos expresando. ¿Usted se siente discriminado por parte del SEMSEM? Bueno, en realidad no me he sentido discriminado. Incluso he sido muy afortunado en mi cuestión laboral, en la atención médica y también en lo que hemos podido hacer en el sindicato. Sin embargo, el que yo haya tenido, y además también es como uno ve las cosas, ¿no? Claro, sí. Podría ser que alguien sí me discriminara algún tiempo, o muchas veces, pero yo ni por enterado me daba, porque reclamamos nuestros derechos y lo reclamamos con conocimiento de causa. Entonces, cuando algo no está bien, pues finalmente tomamos cartas en el asunto. Pero lo que sí me doy cuenta es que hay muchos compañeros que sí son discriminados. Y un caso específico, y lo quiero plantear, aunque no es cuestión de jubilados, es la cuestión de los universitarios, ¿no? Los universitarios han sido discriminados durante toda la vida del sindicato, porque ellos no pueden acceder a puestos de elección, a representación, no solo de comités delegacionales, sino mucho menos del Comité Ejecutivo Estatal. Ellos sí sufren de una discriminación porque, aparte, ellos sí pagan cuotas. Digamos, de los jubilados no pagamos cuotas, pero los universitarios sí pagan cuotas. Y en la última reforma sí les dieron esa posibilidad, pero les aumentaban el número de años de servicio, les exigen carreras que tienen que tener maestrías y doctorados y que difícilmente podrían acceder, y además de haber sido delegados en algún momento. Entonces, ahí sí hay una discriminación muy grande. Y en el asunto de los jubilados, pues también les decía, hay muchas cosas más en donde este sindicato, esta dirigencia sindical ha sido discriminatoria. Y si usted ha tenido, porque ha dicho, bueno, yo de alguna manera he sido bendecido como jubilado y en el trayecto de mi vida, entonces, ¿por qué tomar una causa que no le afecta tanto a usted? ¿Por qué entonces estar con MTM y tomar esta bandera de los jubilados cuando usted ha sido de los que les ha ido bien, por así decirlo? ¿Por qué, maestro Guillermo? Porque hay que ver un poco más allá. No es solamente el ámbito personal, es la cuestión social, la cuestión general. Tenemos que reivindicar los derechos de todos y cada uno de los que estamos en este sindicato y los que habitamos en este país para ser pronto. Y como lo dije anteriormente, un maestro en buenas condiciones laborales, en buenas condiciones de salud, en buenas condiciones de ánimo, va a rendir más. Y quizás sea al maestro que yo voy a llevarle mi hijo o mi nieto para que él lo atienda. Entonces, sí me preocupo, y no solo por mis hijos y mis nietos, me preocupo por los hijos y los nietos de todos los demás. Y por eso tenemos que cambiar las cosas, y por eso el MTM está empeñado precisamente en transformar esta vida sindical. Por eso se llama MTM, porque es Movimiento de Transformación Magisterial. Y queremos transformar a los maestros, pero también a la sociedad. Muy bien, maestro. Pues estamos en la recta final de esta entrevista. Desde aquí te digo, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Si te gustó la cápsula que viste al inicio del programa, te invito a que nos dejes tus comentarios. ¿Quieres que tratemos un tema en específico? Por favor, mándanos tus sugerencias para que producción y nuestra querida Frida puedan hacer lo correspondiente. Y mi querida Frida, pues te cedo el micrófono para que nos digas quién nos está escribiendo y si ya se generó el chismecito el día de hoy. Pues sí, justamente hablando de jóvenes, nos escribe Natanael Orozco. Los jubilados son conocedores de las necesidades y las oportunidades que tienen el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Los jóvenes necesitamos de su sabiduría y de su memoria para seguir defendiendo nuestros derechos. Saludos desde la Escuela Normal de Santiago Tianguistengo. Hashtag orgullosamente normalista. Gracias, Natanael. Orgullosamente mexiquenses. Gracias, Natanael. Se tenía que decir y se dijo, lo siento, ya no aguantaba las ganas. ¿Quién más, mi querida Frida? Bueno, también aprovecho este momento para decir Sí. que vamos a estar hablando de jóvenes en nuestras siguientes entrevistas. Creo que es un tema muy importante. ¿O qué opina, maestro Guillermo? Claro que sí. Los jóvenes ahorita necesitan un impulso mayor para realmente realizarse en la vida y ser ciudadanos de provecho para ellos mismos y para la sociedad. ¿Y usted qué les quisiera transmitir, aprovechando ya la pregunta de Frida, dando de aprovechada? ¿Qué les quisiera transmitir a las nuevas generaciones usted, el maestro Guillermo? Bueno, muchachos, pues a veces nos gana más el impulso
la necesidad de la diversión. Yo no digo que no esté bien, pero yo lo que les invito es a pensar en su futuro, a aprovechar las oportunidades que ahorita se están dando. Hay muchas oportunidades que a lo mejor muchos jóvenes no tuvimos en su momento, y precisamente en este instante, en este momento, los jóvenes tienen un apoyo muy grande. Por ejemplo, los compañeros que están en educación media superior, en preparatoria, tienen una beca universal. Todo aquel por inscribirse en una escuela preparatoria recibe una beca. Aprovechenla, muchachos. Aprovechenla para sacar su preparatoria y para después despegarse a una carrera universitaria. Yo no digo que ustedes sean el futuro. Todos somos el futuro y todos tenemos que empujar para que este México sea mejor. ¡Bravo! ¿Quién más, mi querida Frida? Así como que hasta me cambio de carrera. No, necesitamos en producción. No te vayas. Nos escribe Johannes García. Compañero, ¿y cómo van a apoyar a los docentes, directivos de las escuelas de Bellas Artes? Llevamos años pidiendo luchen por la homologación de sueldos justos y nunca nos han apoyado. Claro, esa es una asignatura pendiente. No solo las escuelas de Bellas Artes, los promotores también de educación para la salud, los promotores de ecología, y hay muchos otros sectores que no reciben los sueldos apropiados a su alta responsabilidad. Esto es algo de lo que también queremos cambiar. Esos puestos, dicen, no están en el catálogo general a nivel nacional y por eso en el Estado son un poquito hechos a un lado. Pero el Estado es libre y soberano y puede tomar medidas para resolver esa situación de esos compañeros. Yo les advierto, no será sencillo. Y no solamente es el cambio de comité el que va a permitir eso. Tenemos que cambiar muchas condiciones más, pero si no empezamos desde ahorita, menos lo podemos hacer. Mi querida Frida, ¿quién más? Escógete uno bueno, para ir cerrando el programa. Nos escribe José Manuel de Paz González. Que los maestros de nuevo ingreso no se dejen engañar del CEMSEM, y más ahora que les están prometiendo plazas. Bueno, eso no sé qué tanto sea engaño. Hay que cambiar la forma en que los compañeros ingresan. Y finalmente, solo por el hecho de ingresar y ser parte de la estructura gubernamental, el sindicato tiene que defenderlos. Y el sindicato no tiene que prometer nada porque además las plazas no son del sindicato. Las plazas las da el gobierno. Eso es. Por aquí nos proponen, ¿debería él o la próxima lideresa, incluir una comisión especial que atienda a los jubilados? Los estatutos reformados en el 23 de noviembre del 2023 respecto a las atribuciones del secretario general en el artículo 39. 1. Nombrar comisiones y asesores para atender, estudiar, investigar y proponer soluciones a problemas con carácter especial que deba resolver el CENSEM. Bueno, no solo debe ser una comisión, ya hay una cartera, hay una Secretaría de Jubilados y Pensionados, pero esa secretaría la ocupa un activo. Sin embargo, aún siendo activo, puede resolver muchas cuestiones que les atañen a los jubilados. Lo ideal sería que en esa cartera pudiera estar un maestro jubilado. De eso estamos hablando. Pero finalmente sí existe la cartera y sí existe quien tiene que empeñarse para resolver estos problemas. Muy bien. Un último comentario y vamos cerrando. Mondragón, maestro Memo, ¿cómo le llegaría usted al corazón y conciencia del gremio magisterial nuevo? Los que llevan años y los que están a punto de jubilarse, de que si hay la posibilidad de mejorar nuestras condiciones laborales, si el sindicato trabaja limpio, si realmente se pone la camiseta y se solidariza con su gremio. Eso podría decirlo yo de manera muy fácil. Sin embargo, no es una respuesta sencilla, porque la respuesta no solo está en mí, está en cada uno de nosotros, está en cada uno de ustedes. Si hacemos lo que nos corresponde, créanme, lo vamos a cambiar. Y lo mejor que pueden hacer las nuevas generaciones es estar atentos y vigilantes a que la dirigencia, cualesquiera que sea, responda realmente a los intereses de la base y resuelva los problemas de manera colectiva y no lleguen ahí nada más por cuestiones personales o de grupo o individuales. Excelente.
Pues maestro, el tiempo pasó volando. Se le advirtió. Se le advirtió que esto iba a ser muy rápido. Estamos muy contentas y contentos de que haya venido aquí a nuestro espacio Desde Aquí Te Digo, que haya hablado no solamente en favor de los jubilados, sino de los jóvenes, las mujeres y los hombres, maestras y maestros, que quieren y esperan un cambio. Porque si ya tuvimos el cambio a nivel presidencia, con nuestra primera mujer, la primera mujer que es presidenta, como Claudia Sheinbaum, la gobernadora que es la maestra Delfina Gómez, pues ahora también se tendría que pintar de guinda el sindicato, ¿no? Claro que sí. Nos llevó mucho tiempo llegar a este punto y nos va a llevar más tiempo enderezar el barco porque ya estaba haciendo agua. Pero entre todos lo vamos a hacer. ¡Bravo! Y no me puedo quedar con esta. Van a aplicar la planadora que hoy se aplicó en la Cámara de Diputados para poder posicionar a MTM como una de las planillas en este nuevo cambio de administración que viene para el CEMSE. Yo no lo veo como una planadora. Finalmente, este es un acuerdo que puede congregar a un número importante de compañeros, y si ellos están a favor de que el sindicato cambie y de que MTM llegue al poder, entonces esto es algo natural. Yo creo que ver así como aplanadora también es ver solamente una cara de la moneda, porque los opositores lo que han estado haciendo es oponiéndose sistemáticamente y solamente criticando las reformas que se está proponiendo desde la Cámara, desde el grupo mayoritario. Pero en realidad no aporta nada. Dicen, hay que cambiar esto, no hay que hacer esto, pero no dicen, en este punto lo que conviene es que lo hagamos de esta manera. No hay propuestas reales, hay una crítica. Y entonces, ¿de qué manera responde el grupo mayoritario? Pues finalmente imponiendo lo que está convencido de que es lo mejor y lo que más le conviene para el país. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. En esta transmisión más les damos las gracias por seguirnos, por seguir y ser de su preferencia. Recuerden que Desde Aquí Te Digo este espacio. Nosotros te queremos dar la voz y también le quiero mandar saludos a todas las maestras que nos acompañan en este foro. Y nos vemos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Este es tu espacio. Síguenos a través de a las 6 de la tarde, me está diciendo producción. Nos vemos a las 18 horas para que vean que sí es en vivo, maestro. Unas últimas palabras porque ya nos vamos. No, pues muchas gracias y ojalá haya sido de su agrado esta entrevista. Muy bien, esto fue Desde Aquí Te Digo. Excelente tarde. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por tu preferencia. Las y los jubilados maestros deseamos continuar siendo la voz de la experiencia en el gremio. Por eso, hablar de política sindical implica mejorar y defender nuestros derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus legítimos intereses. No es posible, hagamos un sindicato. El magisterio organizado pretende estar a la vanguardia de ello. Una cápsula de PQ Horizonte. Las y los jubilados maestros deseamos continuar siendo la voz de la experiencia en el gremio. Por eso, hablar de política sindical implica mejorar y defender nuestros derechos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y trabajadoras que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus legítimos intereses. No es posible, hagamos un sindicato. El magisterio organizado pretende estar a la vanguardia de ello. Una cápsula de PQ Horizonte.